Muy bien, pues aquí estamos en esta charla que estoy seguro que va a ser súper emocionante con Vicente Merlo. Le voy a presentar. Vicente Merlo es doctor en filosofía, es indólogo especializado en yoga, en budismo, en hinduismo, particularmente también en la obra de Sri Aurobindo, ¿no? Junto con Mir Alfasa. Bien, ya veis que lo tengo que leer porque tiene un currículum enorme. Tiene muchísimos libros publicados, en concreto he buscado hace poquito en internet y he visto que tienes por lo menos 15 libros. Voy a leer algunos, como Plenitud Radiante, Meditando Juntos, La llamada de la nueva era, que aquí lo tengo delante, que es un libro maravilloso, Sabiduría y gratitud, Meditar es descansar en el ser, Meditación esencial y meditación integral, que seguramente yo creo que parte igual de este libro podrías, ¿no? Totalmente, Comentar sí. durante la charla. Bueno, pues te dejo, Vicente, así que cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaione, por la presentación y a todos y todas vosotros de nuevo. Como decía Jaione, vamos a hacer una primera parte de presentación de la meditación que haremos, pero también más en general de qué es meditación. No he preguntado si estáis acostumbrados a meditar, supongo que unos sí, no sé si todos, otros no. Jaione parece que dice que sí, que la mayoría sí que meditáis. Bueno, no importa porque la idea es que lo esencial de la meditación no es algo complejo que uno tenga que aprender, más bien se trata de desaprender muchos condicionamientos y muchos mecanismos que nos impiden experimentar directamente en el presente lo que somos. Por tanto, si alguien no tiene práctica de la meditación, que no se preocupe, será su primera práctica. A mí me gusta distinguir entre la meditación como práctica formal. Lo que haremos dentro de unos momentos, normalmente es una meditación sentado, pero no necesariamente, y durante 20 minutos, 30, 40, uno está haciendo una técnica determinada, ¿vale? La meditación como práctica, la práctica de la meditación. Pero ¿y cuando terminamos la meditación, qué? ¿Volvemos a nuestra mecanicidad, a nuestro automatismo habitual? Es lo que suele suceder. Por eso me gusta hablar de la meditación como actitud. Después de la meditación como práctica, se trata de aplicar en la vida cotidiana ese estado de meditación que hemos conseguido durante la práctica de la meditación. Por tanto, la práctica y la actitud meditativa apuntan hacia un estado de meditación. ¿Y en qué consiste ese estado de meditación? Para verlo, distinguiré entre meditación esencial y meditación integral, que es lo que hago en el libro que has comentado de meditar, es descansar en el ser. Descansar, me gusta decir. La meditación es descansar en el ser. Y por tanto no es un hacer más. La meditación esencial, la esencia de la meditación, no consiste en hacer algo ni con los pensamientos, ni con las emociones, ni con el cuerpo. Más bien es un dejar de hacer y descansar a nivel físico, la relajación, descansar a nivel emocional, con toda la turbulencia emocional que en muchas ocasiones suele aquejarnos, y descansar también mentalmente, que normalmente nos hemos acostumbrado a que la mente esté dando vueltas y vueltas indefinidamente, no porque estemos pensando, no es una meditación reflexiva, es simplemente el automatismo de la mente. Por tanto, en lo que podríamos llamar meditación esencial, en realidad no habría nada que hacer. Simplemente sentarse, dicen en el Zen Shikantaza, consiste en sentarse en una postura cómoda y experimentar esa profundidad en nuestro ser que es distinta de todo el movimiento de sensaciones, de emociones y de pensamientos con los que generalmente nos identificamos. Por tanto, si estuviéramos habituados al estado de meditación, no haría falta una práctica formal determinada, sino que
evocaríamos esa actitud meditativa que nos lleva a descansar, a dejar la identificación con todos esos contenidos de nuestra mente y simplemente ser muy conscientes del momento presente. Pero como esto normalmente no es muy fácil, a mí me gusta hablar de meditación integral, que es un poco lo que vamos a hacer hoy. Veremos que la integral incluye la meditación esencial. En la meditación integral me gusta distinguir 3 momentos. El primero es un momento ascendente, que podemos decir que es de armonización de nuestro ser. El segundo es el momento cumbre, donde uno ya ha armonizado sus pensamientos y sus emociones y puede alcanzar más fácilmente la meditación esencial, la esencia de la meditación, la contemplación. No estoy pensando, sino que hay una atención plena, pero no al proceso discursivo. En el momento cumbre nos quedaremos un rato como en una especie de presencia plena, armonizados por el momento que hemos hecho anteriormente y sin esperar nada, sin desear nada, disfrutando de lo que estamos experimentando en el presente. Momento ascendente de armonización, momento cumbre podríamos llamar de realización, en el mejor de los casos de realización de nuestro ser más profundo, un estado de conciencia pura podríamos decir, donde los pensamientos ya no molestan, ya no nos identificamos con ellos. O vacuidad luminosa, por emplear un término más querido por el budismo. Es un estado en el que hay como una vacuidad, pero que al mismo tiempo es una plenitud. Antes mencionabas, Hayone, plenitud radiante. Si os dais cuenta, la experiencia de vacuidad luminosa, que utiliza una metáfora más querida por el budismo, si uno sigue mirando qué hay tras esa vacuidad luminosa, lo que descubre es una verdadera plenitud, la plenitud radiante de aquello que somos desde siempre y para siempre. Momento ascendente de armonización, momento cumbre de realización, de descansar, y después el momento descendente. El momento descendente a mí me gusta decir que es de integración de la experiencia que hemos vivido y también de irradiación. Irradiación porque veremos que es como si hubiéramos sintonizado con una conciencia, con una energía más intensa, como si nos hubiéramos enchufado a un voltaje más alto y entonces uno siente que espontáneamente se vuelve como más radiante. Y en ese momento descendente, voy a ir terminando ya la presentación para que la teoría no sea muy larga porque lo importante era la práctica, en ese momento descendente sí que volvemos a introducir la complejidad que tiene todo ser humano, pero de una manera distinta. Fijaros, la meditación esencial es la pura simplicidad. No hay nada que hacer, simplemente ser conscientemente. Sin embargo, en el momento descendente tratamos de integrar, pero meditativamente, esa es la diferencia, el enorme valor y poder de nuestro pensamiento, de nuestra imaginación creativa, de nuestras emociones, de nuestra capacidad de irradiar, como decíamos, amor compasivo. Seguimos descendiendo en ese momento descendente, quizás utilizando la imaginación. Por ejemplo, hoy podemos hacer visualizando un determinado color. Hay quien medita visualizando luz violeta, hay quien medita visualizando luz dorada, y el caso es que uno puede sentir como un baño de energía y de conciencia utilizando su imaginación creadora. Pero atención, para que tenga sentido hablar de meditación en este momento descendente, la actitud ha de ser distinta a la habitual. Aquí el gran riesgo es volver a perdernos, a identificarnos con los mecanismos mentales y emocionales
de los que hemos dejado de ser víctimas o esclavos y pasamos a ser dueños. Es decir, como intento mantener la actitud meditativa, mi pensar es un pensar distinto del habitual. No es un pensar mecánico, sino que es un pensar creativo. Por una parte, la mente se convierte en un campo de atención que está más receptivo a ideas superiores, digamos, como si en ese momento fuera más posible una especie de inspiración, si queréis, o hasta de revelación, o de intuición. Después, ese pensamiento, porque se ha abierto a algo superior a lo habitual, se convierte en un pensamiento más creativo. O sea que por una parte nuestra mente se convierte en un receptor mayor, pero también en una actividad más creativa. Con la imaginación, lo que decíamos, algunos conoceréis el budismo, sobre todo el Vajrayana, el tantra budista, igual que el hinduismo tántrico, el tantra hindú, utilizan muchísimo la visualización. Aquí estamos quizás más acostumbrados a identificar meditación con un tipo de meditación zen, donde cesa toda actividad, o eso se pretende. Pero tanto en el tantra hindú como en el budista, el 80% de la meditación, podríamos decir, es visualización. En su caso de mandalas generalmente, o del maestro originario, del maestro raíz. Aquí no vamos a entrar en esos detalles, pero sí que la visualización, la imaginación de un color, quizás podemos utilizar la luz dorada, pone en funcionamiento nuestra imaginación. Igual que con el pensamiento, ya no es una fantasía desbocada que yo no controlo. Llamemos fantasía a cuando las imágenes nos dominan y también podemos hacer algo con ella, como Gustav Jung sabía muy bien, y podemos profundizar en esas fantasías. Pero aquí me interesa más esa capacidad que tenemos de imaginar conscientemente, deliberadamente, lo que deseemos. Si seguimos descendiendo en el momento descendente, llegamos al corazón. Nuestro corazón, al estar armonizado, está como más abierto y quizás más radiante. En el budismo es muy frecuente la meditación de la compasión, karuna. Quizás si uno tiene sintonía más que en el cristianismo, preferiría hablar de amor que de compasión. No importa, el caso es que uno puede experimentar que afectivamente está más abierto porque ahora está armonizado y puede incluso visualizar, y si no, sucede igualmente que uno está irradiando aquello que está experimentando, sintiendo en ese momento. Esto sucede, lo sepamos o no, lo queramos o no. Somos centros receptores irradiantes, no solo nuestros chakras, quienes estáis acostumbrados a la noción de los chakras. Un chakra es un centro de energía que recibe energía de un nivel, de una dimensión determinada, la transforma y la emite, la irradia. Como si todos nosotros fuéramos un chakra y la comunicación con los demás no es solo comunicación verbal, ni siquiera gestual, sino que es una comunicación energética de energías sutiles permanentemente. Por tanto, lo queramos o no, lo sepamos o no, estamos irradiando un estado u otro constantemente. Terminamos el momento descendente y también la explicación, la primera parte de la teoría, llegando al cuerpo físico, que tan olvidado tenemos. Bueno, no todos, pero también en la meditación, si seguimos con la visualización, podemos imaginar que esa luz dorada que vamos a utilizar impregna hasta cada una de las células de nuestro propio cuerpo físico. Como si esa armonización, si me permitís metáforas a las que no todos podemos estar acostumbrados, como si esa armonización y esa visualización fuesen capaces de producir una nueva frecuencia vibratoria incluso a nivel celular. Aquí se abre un campo de sanación extraordinario, porque claro, el cuerpo está reflejando
como hoy sabemos ya muy bien, todo lo que sucede a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel mental. El cuerpo en sí mismo sería una máquina prácticamente perfecta. Son nuestros conflictos emocionales y nuestra confusión emocional, mental, la que hace que nuestras energías sutiles, etéricas, vitales, no funcionen, los chakras no se dinamicen bien y los órganos correspondientes a los chakras que corresponden a determinadas cualidades, pues terminan dañándose. Esto, entre otros muchísimos factores que afectan a nuestra salud, faltaría más, no se trata de decir todo se debe a esto. Último paso. No somos una célula aislada, sino que formamos parte de un gran organismo, digamos en este caso el planeta, Tierra, Gaia, y por tanto compartimos con toda la humanidad y con todo el planeta ese estado de conciencia quizás un poco más lúcido, más armónico, más gozoso, más amoroso que hemos al menos intuido. Así terminamos la meditación, aunque empezaría lo que algunos llaman el momento post-meditación. Es decir, no termino la meditación y me pongo el ego cotidiano, como me pongo el abrigo cuando voy a salir a la calle y vuelvo a identificarme con todos mis mecanismos, sino que trato de mantener ese estado de meditación, vigilando esa actitud meditativa que he descubierto en la práctica de la meditación. Fin de la presentación teórica. Quizás sería bueno, aunque habíamos dicho, Jaione, que las preguntas al final, pero si de la explicación hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, quizá 2 o 3 minutos podemos permitirnos, ¿no? ¿Sí? Vale, pues si durante la meditación se os van ocurriendo preguntas, no os quedéis encerrados en ellas, pero las podemos recoger luego. El hilo conductor de la meditación, volviendo a la meditación esencial, si uno dice, bueno, en resumen, ¿y ahora qué hago yo en la meditación? En este caso voy a dirigirla, pero que sepamos que lo fundamental es esa atención plena, mindfulness. Todo el mundo ha oído hablar de mindfulness y probablemente algunos la habéis practicado, habéis hecho cursos, que no es más que parte de la esencia de la meditación, se llame mindfulness o no. Mindfulness, como sabéis, es la traducción contemporánea a través del excelente trabajo que Kabat-Zinn y otros hicieron y están haciendo de aplicar unos principios elementales del budismo original. En el Canon Pali, el Buda, en el Satipatthana Sutta, describe lo que es la esencia de mindfulness. Mindfulness es la atención plena a lo que estemos viviendo en el presente. Por tanto, el hilo conductor y lo fundamental es: voy a ser consciente de mi cuerpo físico y mis sensaciones, pero sin identificarme con ellas. Voy a estar muy atento a todas mis emociones, mis sentimientos, mis estados afectivos, pero no embotellarme en ellos como suelo hacer. Evocar, no demasiado, porque si no os podéis quedar prendados y enganchados a la emoción que evoquéis. Pero si tenemos presente las emociones turbulentas en las que muy habitualmente y todos prácticamente caemos, veremos hasta qué punto nos podemos perder en nuestro mundo emocional. Por tanto, la meditación consiste en no reprimir los sentimientos y las emociones, sino observarlos sin identificarse. Esa no identificación, ese desapego, es lo que caracteriza a la actitud meditativa. Estoy teniendo, hay una emergencia de una emoción, emerge al campo de mi conciencia una emoción. La observo, incluso la vivo con intensidad, pero ya estaréis acostumbrados, hay una parte de mí que permanece como un testigo, como un sujeto que está observando todo lo que sucede. No me pierdo totalmente. Y lo mismo con los pensamientos. Normalmente estamos, me gusta esa expresión coloquial, embotellados en los pensamientos.
Desde mi punto de vista, una de las primeras experiencias sencillas pero fundamentales de la meditación es cuando uno descubre, justamente porque ha salido el genio de esa botella, que nos hemos pasado la vida embotellados en los pensamientos, que no hemos salido de ese constante pensar. Ahora observaremos los pensamientos con atención, pero es que no nos interesan, porque estamos descubriendo un centro de nuestro ser mucho más profundo que los pensamientos. Vale, fin, a menos que queráis decir algo, y si no, nos vamos a la meditación. Como se trata ahora de estar cómodos, si alguien prefiere apagar la cámara, no importa. No voy a insistir en la meditación, porque no estamos en un retiro para hacer zazen ni una práctica muy estricta. Por tanto, lo importante es que uno esté cómodo, pero en una postura que le permita mantenerse despierto. Claro que se puede meditar acostado en la cama, pero es mucho más fácil que la conciencia descienda en vez de que ascienda. Por tanto, una postura cómoda. La columna vertebral siempre se insiste en que en la medida de lo posible esté más o menos erguida, el cuello y la cabeza también. Con todas las instrucciones que la mayoría habréis recibido ya respecto a la meditación, mi propuesta es investigar. Por ejemplo, respecto a los ojos. Sabéis que en un tipo de meditaciones los ojos están cerrados y en otro tipo de meditaciones los ojos están entrecerrados, como mirando a un punto fijo. Experimentad, aunque ya sabéis lo que sucede. Con los ojos abiertos es más fácil distraerse, pero es más fácil también estar presente aquí. Con los ojos cerrados es más fácil no dispersarse con el mundo exterior, pero es más fácil caer en una especie de somnolencia y dormirse o casi. Sabéis que hay dos enemigos de la meditación. Uno es la somnolencia y otro es la agitación mental. En ese término medio se trata de mantenerse. No caigo en la somnolencia, sino que hay un estado de lucidez silenciosa y trato de no perderme en la agitación, porque como me desidentifico, veremos que la magia, la alquimia de la meditación consiste en que espontáneamente nuestra psique se va armonizando. Por tanto, dicho solo eso respecto a la postura, vamos allá. No digo el tiempo que haremos porque si no la mente está pensando, pero si había dicho que 20 minutos o 30 minutos, a ver si se acaba ya esto. Así es que no nos interesa el tiempo es una cuestión mental, tratamos de situarnos más allá de la mente, en esa conciencia observadora y por tanto observa la inquietud de la mente. Me estoy cansando, esto se está haciendo demasiado largo, estoy incómodo en la postura. Muy bien, pero lo observo y no me identifico ni me voy detrás de ello. Eso sobre todo para cuando se practica individualmente es muy importante, porque si no, ¿qué pasa? Que a los 3 minutos mi mente me dice, oye, pero estás perdiendo el tiempo, ¿qué haces aquí? Pero si tienes tantas cosas que hacer, venga, va, me levanto y me voy. ¿Por qué? Porque me he identificado con ese pensamiento, esa emoción, esa inquietud. Vamos allá. Buscamos esa postura cómoda. Vamos a ir aflojando cualquier tensión innecesaria, como si tomamos conciencia del pie izquierdo y la pierna izquierda y aflojamos las tensiones. Y hacemos lo mismo con el pie derecho y la pierna derecha. Hay algunas tensiones que pueden ser necesarias para la postura, pero aflojo aquellas que no lo sean. Así las dos piernas quedan en relax.
Y hago lo mismo con la mano izquierda y el brazo izquierdo. Lo recorremos con la atención y soltamos cualquier tensión. Y llevamos la atención a la mano derecha y todo el brazo derecho que queda en relax. Las dos piernas y los dos brazos quedan en relax. Y dirigimos la atención a las diversas partes del tronco, el vientre, el estómago, el pecho, la espalda y sobre todo los hombros. Vigilamos que queden sueltos. Aflojamos. También el cuello queda en relax. La mandíbula inferior que no presione sobre la mandíbula superior. Los ojos descansan, cerrados o semiabiertos. Sentimos la frente despejada. Y así nuestro cuerpo permanece en un estado de relajación parcial. Y desde ahí pasamos a ser conscientes de nuestra respiración sin pretender ningún ritmo respiratorio especial, simplemente observar, quizás a nivel del vientre, del abdomen. Observamos el movimiento de inspirar y expirar. Inspiro conscientemente, expiro conscientemente. Al principio es más fácil contando. Vamos a contar hasta 10. En cada expiración un número. Inspiramos y al expirar 1, 2, cada uno a su ritmo. Vemos ahí la importancia de la concentración y con una paciencia infinita, cada vez que la mente se dispersa, volvemos a llevarla a la respiración. Inspiro paz, expiro paz. Inspiro gozo, expiro gozo.
Y así llevamos la atención desde nuestra respiración hacia la zona del corazón, un corazón en paz, un corazón abierto, un corazón radiante. En esta ocasión no nos detenemos a observar las emociones o sentimientos que puedan surgir. Nos instalamos directamente en ese estado de paz profunda que intuimos. Y si sentimos el fondo de esa paz, quizás descubrimos que hay una serena felicidad, Ananda, que es la naturaleza profunda de nuestro corazón. Y dejando así nuestro corazón abierto y radiante, dirigimos el foco de nuestra atención a nuestro campo mental. No tratamos de producir pensamientos, no nos interesa pensar ahora, pero tampoco nos oponemos a los pensamientos que aparecen. Si aparece algún pensamiento, observamos cómo emerge y cómo desaparece, para dejar paso a otro pensamiento o para dejar paso a unos instantes de silencio. En realidad no nos interesan ahora tanto los pensamientos como esa lucidez silenciosa que descubrimos en el campo de nuestra conciencia. Con pensamientos o sin ellos, hay una lucidez, un silencio brillante.
Y así dejo de preocuparme por los pensamientos, incluso por el campo de mi conciencia, y permanezco en esa vacuidad luminosa, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Como si esa vacuidad luminosa fuera al mismo tiempo una verdadera plenitud. Y en la plenitud no me falta nada, no me sobra nada. Una plenitud que me habla de la presencia amorosa que soy desde siempre y para siempre. En ese momento cumbre me acerco a la esencia de la meditación, sin referencias, más allá de la mente, más allá del tiempo, más allá de las palabras. Podríamos permanecer ahí, en un éxtasis de gratitud por la belleza de lo experimentado. Pero emprendemos el camino de descenso, tratando de no perder ese estado de conciencia vislumbrado. Aunque integremos los pensamientos que pueden aparecer en esa mente en calma, y utilicemos la visualización creativa, imaginando un sol dorado allá en lo alto, cuyos rayos descienden hasta nosotros como una lluvia de finas gotas de luz dorada que llenan nuestras mentes, intensificando la lucidez silenciosa.
Luz dorada que vemos descender hasta nuestro corazón, transformándolo en canal de un amor compasivo transpersonal. Como si en el interior pudiera percibir esa quietud que caracteriza el estado de meditación, aunque por otra parte visualice ese corazón radiante que comparte el amor compasivo, que experimenta, que intuye o que anhela. Y volvemos a ser conscientes de la respiración, respirando esa luz dorada, como si cada inspiración nos permitiera llenarnos de esa luz dorada amorosa. Luz dorada que a través de la respiración consciente impregna todo nuestro cuerpo, como si cada célula recibiera esa nueva frecuencia vibratoria que armoniza y sana. Como si esa luz dorada fuera un amor inmenso, capaz de sanar nuestra desarmonía, nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Como si todo nuestro cuerpo fuera también un cuerpo de luz. Y de esa manera, centrados en el corazón, con un sentimiento de profunda gratitud, compartimos con toda la humanidad y todo el planeta esto que nos ha sido concedido vivir. Como si nuestro corazón abarcara todo el planeta y latiera con el corazón de la Tierra. Y así sentimos que la luz desciende sobre la Tierra, que el amor desciende sobre la Tierra y que la fuerza de lo sagrado desciende sobre la Tierra. Y así vamos buscando cada uno nuestro propio ritmo, quizás haciendo alguna respiración más profunda, sintiéndonos muy presentes en el cuerpo, aquí y ahora,
y tratando de mantener eso que llamábamos el estado de meditación o la actitud meditativa, sin ponernos la idea de que la meditación termina, sin volver a identificarnos fácilmente con nuestros movimientos psicológicos, como si hubiéramos descubierto un nuevo centro de nuestro ser, desde el que vivir en cada instante. De manera que cuando queramos, cada uno a su ritmo, podemos ir moviendo las manos, los pies, si lo deseamos, viendo que la quietud interior es compatible con el movimiento exterior. Cuando queramos también abrir los ojos para integrar el mundo exterior. E integrar la palabra en el silencio con los comentarios que deseemos. Es un buen ejercicio para descubrir esa actitud ante los pensamientos y las emociones, según la cual permitimos que fluya nuestro pensamiento con cualquier expresión que queramos, incluso nuestro sentimiento, pero tratamos de mantenernos en ese centro. Así es que cualquier tipo de comentario será bienvenido. Si queréis, primero respecto a cómo ha ido la meditación, si hay puntos más difíciles o menos claros, y después respecto a lo que queráis. Si queréis. ¿Podría preguntarte una cosita? Claro. Claro. Antes has comentado, o te he entendido yo, como que había diferencia en meditar sentado a hacerlo tumbado. No te he entendido muy. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué sensaciones puede haber diferentes de hacerlo de una forma u otra? Sí, una vez más, llamada a la experiencia personal y a la investigación, pero lo más frecuente es que tenemos asociados determinados estados de nuestro cuerpo con determinados estados de nuestra mente y de nuestra conciencia. Entonces, el estar tumbado, acostado, muy fácilmente se asocia a la inconsciencia y el dormirse. Por eso es más fácil, no que suceda necesariamente, que si estoy acostado, el nivel de conciencia descienda. Se ve esa metáfora, digamos, en la vida cotidiana estamos en un nivel de conciencia, generalmente entre mental y emocional, perdidos, como decíamos, en esos movimientos, y hay momentos en que nuestra conciencia desciende, se reduce en la somnolencia, cuando nos vamos a dormir. Y entonces, ¿qué sucede? Que mi mente funciona sola y yo no estoy. Hay una tenue conciencia, en todo caso es una semiconciencia. Al acostarse es más fácil, repito, no necesariamente que suceda eso. Mientras que con la espalda erguida y sentado es más fácil mantener esa atención y esa lucidez que es importante en la meditación. Atención y lucidez que hace que nuestra conciencia, en vez de reducirse, disminuirse, descender, se intensifique. Se ve experiencialmente esta experiencia de voy a dormirme y mi conciencia es menor, o voy a despertarme, por así decirlo, y es como si el ejemplo de una luz gradual que puede intensificar la luminosidad de la habitación, interiormente es análogo, por no decir idéntico. Suelo estar a oscuras, mezclado ahí con los pensamientos y emociones, y en el silencio y la armonía puede intensificarse la luminosidad del campo de mi conciencia.
Por tanto, experimentemos todos, y quizás algunos conoceréis el Nidra Yoga o el Yoga Nidra, ¿no? Que se hace tumbado y se trata de no dormirse. Pero si algunos lo habéis practicado, veréis que en la sala los ronquidos son frecuentes, a pesar de que se trata no de dormirse, sino de mantenerse en ese estado de gran relajación, utilizando la mente, como decíamos, de una manera muy fructífera, porque uno puede sembrar una idea que va a calar en el inconsciente, que es lo que nos ha pasado siempre, y por eso tenemos consignas e ideas grabadas en el inconsciente que a veces nos fastidian la vida durante toda nuestra vida, y ahora se trataría de poner alguna semilla, de sembrar en esa relajación una semilla positiva respecto a algo que quiero hacer. Por tanto, no es que sea desaconsejable meditar tumbado, sino que uno ha de ser consciente de ese riesgo de caer en la semiconsciencia en vez de incrementar la conciencia. Si queréis, podemos hacer un repaso rápido de las distintas fases que habréis visto, que no todas, pero buena parte de ellas correspondían a lo que he explicado anteriormente, y vamos viendo si alguien tiene algo que comentar en cada uno de esos pasos. Si os dais cuenta, lo primero era una relajación corporal sencilla. Fijaros que en realidad el mapa de la meditación que he presentado muy resumidamente, en realidad recoge meditaciones muy distintas. Y no solo meditaciones, solo la relajación es una maravilla. Sabéis que hay técnicas muy aceptadas incluso por la psicología más académica, ya el conductismo y el cognitivismo, las técnicas de relajación de Schultz o la de Jacobson. La relajación puede alcanzar tal profundidad que es una maravilla. Por tanto, primer nivel, la relajación corporal. Normalmente no se le presta demasiada atención, tampoco es cuestión de tirarse media hora solo en relajación si lo que se quiere hacer es meditación, pero un repaso más o menos rápido yo creo que viene bien. Vicente. Sí. Sí, hola, soy Izaskun. Yo en esta primera fase que comentas, fíjate que para mí me parece de la más importante porque a mí personalmente me cuesta mucho, ¿no?, iniciar ese primer paso, porque bueno, aparte de que soy muy nerviosa, muy activa, entonces me parece fundamental poder hacer paradas durante el día, ¿no?, tener esos momentitos, pero pasar de ese nivel que estoy a full a empezar a relajarme me cuesta mucho, y luego nosotros, por la enfermedad que tenemos, que muchos de nosotros, en mi caso por ejemplo, tengo mucho dolor o mucha respuesta física, también me cuesta mucho la meditación. La guiada me resulta más fácil, más cómoda, me ha encantado esta práctica contigo y muchas gracias, pero hacerlo sola me resulta muy difícil, sobre todo porque como intentas tomar conciencia del cuerpo y el cuerpo te habla, y te habla de esa agitación, del dolor, de esas molestias que vivimos los que tenemos una enfermedad crónica, me resulta complicado, la verdad. Entiendo que es cuestión de practicar, practicar y practicar, pero escuchar al cuerpo cuando a veces quieres no escucharlo. Claro. Contradicción, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, no, ya lo has explicado muy bien. Yo diría que hay dos aspectos distintos y que los dos son muy interesantes. Uno es ser muy consciente del cuerpo y del dolor incluso, viendo qué es lo que sucede cuando en lugar de irme sigo enfocando con atención plena eso, como si en ocasiones pudiera llegar a disolverse, pero no seamos ingenuos ni excesivamente optimistas y creamos que esto es muy fácil. Pero por una parte, el mantener la conciencia en ese lugar que duele y ver qué sucede durante un tiempo, 5 minutos, 7 minutos. El otro aspecto es lo contrario, es llevar mi atención, mi conciencia a otra dimensión de mi ser, con lo cual el cuerpo, y si el dolor es muy intenso, todos sabemos que quizás no sea fácil y quizás ni posible, pero si no es un dolor muy intenso, muy agudo, uno puede dejar todo lo que es el cuerpo bajo el umbral de la conciencia.
Y entonces, de hecho, en el proceso ascendente, algo de eso hemos hecho. Al principio éramos muy conscientes del cuerpo en la relajación y luego pasamos a ser conscientes de la respiración y del campo emocional y de la mente, y todo eso va quedando bajo el umbral de nuestra conciencia. Lo malo es cuando vuelves y dices, ahora vuelve a dolerme otra vez, cuando había dejado de percibir el dolor. Pero yo experimentaría en esos dos campos y ninguno de los dos es fácil, pero bueno, tenemos ahí ese campo de investigación. Sabéis que mindfulness está muy centrado no solo en el estrés y en la depresión, sino también en dolores crónicos. Sí. Y como habréis visto, los que habéis hecho mindfulness, pues no es que haya diferencia esencial entre la meditación, mindfulness y buena parte de lo que hemos hecho aquí, ¿no? Y vuelvo a la idea que decía de que lo que he presentado es un mapa muy amplio y de hecho cada uno de los aspectos, de los momentos, en realidad puede constituirse en una meditación por sí sola. Izaskun, tú has empezado con el primer nivel. Uno puede estar 3 meses, 3 años exclusivamente practicando la relajación y fantástico. El segundo nivel, por si queréis comentar algo, era lo de la respiración. Y sí, adelante, Sonia. Hola, encantada. Mira, a mí me ha pasado que, igual al contrario que Izaskun, me cuesta poco iniciar, o sea, el primer nivel, la relajación. Ya tenemos también una rutina con Hayone, que es una maravilla, también hacemos todos nuestra meditación, y la primera parte me resulta fácil y entro ahí. Y hoy sí que me ha pasado, yo creo que la segunda parte no sé si habré llegado alguna vez, creo que me parece súper difícil, ¿no? Hoy sí que me ha pasado, no sé, he sentido algo un poco más allá, pero a la vez me ha dado como un poco de vértigo, porque no sé, creo que no he llegado muchas veces ahí y soy una persona como un poco controladora y a la vez ha sido como un poco de sentimiento encontrado. Entonces, me queda como un poco también como de agitación y a la vez me ha dado curiosidad también, como decir, ostras, que igual sí que puedo llegar, ¿no?, un poquito más allá, y sí que ha sido como, no sé, me ha parecido interesante en mi propio cuerpo, como experiencia que igual no había conseguido llegar, no sé, un poco vislumbrar. Sí, es muy interesante lo que comentas. Has dado un salto del nivel de la respiración en la que estábamos, pero que ya me parece muy bien porque has tocado un punto fundamental. Y es que los primeros niveles son más fáciles y estamos más acostumbrados con el cuerpo, con la respiración, incluso con las emociones, nos entretengamos más o menos con ellas, incluso con los pensamientos. Pero más allá es cuestión de ir con mucho cuidado, investigando y con práctica, sin ninguna prisa y si hace falta quedándome el tiempo necesario en los 1, 2 o 3 primeros escalones. ¿Por qué? Porque nuestra identificación mental y emocional y corporal es tal que cuando tratamos de ir al otro nivel que está más allá de lo físico, lo emocional y lo mental, puede venir un vértigo que dices tú. Dices, ostras, y ahora pierdo los puntos de referencia. Entonces la sensación es decir, bueno, ¿y dónde estoy? ¿Y quién soy? ¿Y dónde me sitúo? La mente no está acostumbrada a ese estado. Es una cuestión delicada, es parte esencial de la meditación y yo diría, si hay que dar una clave para quien trate de subir a ese cuarto nivel, si queremos llamarlo así, sería mantenerse, descubrir esa presencia, esa atención y mantenerse en ella. No se trata de un estado vago, vaporoso, donde, bueno, no es lo que pasa, aquí pierdo la conciencia. No, uno está más presente que nunca. Lo que pasa es que va a descubrir que está identificado con el ego, ese término mágico que si queréis luego comentamos cómo lo entiende cada uno, pero estamos identificados sobre todo con nuestra mente. Las emociones surgen y más, pero esos patrones mentales, esa idea y esa imagen que tengo acerca de quién soy yo, de qué soy yo,
estamos totalmente identificados la mayoría. Entonces, dar un salto al vacío, aunque sea la vacuidad luminosa, puede dar vértigo. Pero por otra parte, es muy raro que ese vértigo sea algo negativo. Es rara la experiencia negativa. Por tanto, yo diría ir con mucho cuidado, viendo qué niveles me resultan familiares y trabajarlos a fondo. Si queréis, dejamos para luego cuando damos el triple salto mortal a la vacuidad luminosa y volvemos a la respiración, porque me interesaba la posibilidad de utilizar la respiración como ejercicio de concentración. No hay meditación al principio sin concentración. Claro, en esta meditación, primero porque no estamos juntos, segundo porque es la primera vez que lo hacemos entre nosotros y porque estamos online, yo he ido hablando más de lo que hablaría en otro tipo de meditación, ¿no? Era una especie de guía provisional. Pero en el momento de la respiración decía utilizar la respiración como objeto de concentración. Y ahí he insinuado la actitud justa que todos conocéis, que es el mantengo la atención, el foco de la atención en el movimiento respiratorio, puede ser en el abdomen, puede ser en la entrada y salida del aire en las fosas nasales, pero lo importante aquí es ese rayo láser que constituye la concentración. ¿Cuál es la experiencia común? Pues el que a los 5 segundos o a los 3 mi mente está en sus historias personales, en cualquiera, ¿no? ¿En qué voy a cenar esta noche? ¿En qué canalla fue el otro día aquella persona? Entonces, es muy difícil mantener la concentración. Segundo nivel, hay ya tal trabajo aquí solo para cultivar la concentración de nuestra atención en el punto que elijamos, que quizás no vayamos más allá. Si sabéis que muchas meditaciones, tanto en el budismo muy especialmente, pero no solo, es atención a la respiración. Todo lo demás se produce solo. Los que tenéis práctica veréis que no es que uno se quede al nivel de la respiración, sino que una vez se produce una concentración más o menos sostenida en la respiración, todo el campo de conciencia-energía cambia. Por tanto, en cualquier punto, en cualquier nivel, estamos trabajando todo lo demás, pero nos centramos en un punto. Se ve la importancia de la concentración y en este caso utilizando como objeto de concentración la respiración. Decíamos somnolencia o agitación. En el caso de agitación mental, desde mi punto de vista, sin ninguna duda, lo mejor es concentración en la respiración. ¿Por qué? Primero porque hay un objeto muy claro de concentración. Y si me pierdo, pues sé que de volver a la sensación que estoy experimentando del movimiento al inspirar y expirar. Por tanto, que me pierdo allí en el vértigo, concentración en la respiración. Uno puede iluminarse solo con la concentración en la respiración. Pero seguimos al tercer nivel, el campo emocional. Sois conscientes, como decía antes, en cada nivel, en cada paso, se abre un campo de experiencia y de investigación tan enorme que no termina nunca. De este nivel no he dicho muchas cosas. Si queréis, adelante si alguien quiere decir algo. No hemos explorado mucho el campo de la afectividad, pero si alguien quiere decir algo de ese nivel, adelante. ¿Se ve cuál era la idea? Como guía, la guía que yo ofrecería, entre otras muchísimas, para posibles meditaciones que luego sigáis. 2 momentos. Uno, observo, o atención, más bien siento. Porque uno de los peligros de determinados enfoques de la meditación es ser muy mental, esa meditación. Entonces siempre decimos observo, soy consciente de, por eso yo prefiero decir siento o escucho. Escuchar ya parece que es algo menos mental. Escucho o siento
el tono afectivo que hay en ese momento. Y es muy fácil que uno diga, pues no hay ningún tono afectivo, porque como no estamos interactuando y no me ha pasado nada que me preocupe, pues ahora no hay nada, indiferencia. Bueno, miremos un poco más a ver si hay indiferencia o a ver si emerge, aunque sea una sutil tristeza o aunque sea una sutil alegría, pero en un tono afectivo u otro estoy siempre. Tono afectivo como campo general, si queréis, dentro del cual emergen o emociones más movidas o sentimientos más profundos. Luego, para no extenderme mucho, primer aspecto, siento, escucho, estoy atento a el estado afectivo que estoy en ese momento. Pero segundo momento, también puedo perderme ahí, buceando en mis emociones. Y de cara a la meditación, bueno, primero aquí se abre todo un posible trabajo terapéutico enorme, pero tampoco estamos ahora en la meditación como terapia, que creo que es posible. Por eso nos interesaba más instalarnos, armonizar el corazón, nuestro campo afectivo, e instalarnos, decíamos, en esa paz. Entonces, no me interesan. ¿Se ve ese gesto sutil pero importantísimo de estar preocupado por ver qué emociones o sentimientos hay? ¿O no me interesa qué emociones y sentimientos hay? Y sugiero sutilmente instalarme en un estado de paz y de serena felicidad. ¿Que esto es sugestión? Como que el 80% de la vida es sugestión. Pero aquí la sugestión es solo el trampolín para descubrir estados auténticos más profundos. Nos sugestionamos permanentemente de lo que nos dice la tele, si es que la seguís viendo, Dios quiera que no mucho, pero de todas las noticias, de todas las interpretaciones, nos sugestiona todo. Pues qué mejor que empezar a sugestionarnos experimentando un estado de paz, de armonía, de serena felicidad. Si queréis pasamos al nivel mental, o si alguien quiere decir algo más de esos dos niveles. En un recorrido rápido sería observo qué estado está, pero no me interesa demasiado y paso a descansar en esa paz. Nos vamos a la mente. Lo mismo, os dais cuenta los dos momentos. Un momento, observo a ver qué sucede en mi mente cuando yo no quiero pensar y simplemente quiero abrirme a conocer los pensamientos que pasan por mi mente. Primer momento, observo los pensamientos. Aquí es facilísimo subirse al tren de los pensamientos. Los pensamientos vienen como trenes y es muy fácil que yo me suba al tren y al cabo de 10 minutos descubra que el tren me ha llevado al huerto donde ha querido y estoy contándome cualquier historia. Jaione, dime la hora si es muy estricto el que tenemos que terminar a 1 hora para... No, yo creo que todavía, si quieres unos 10 minutos aproximadamente, Vale, podríamos ir cerrando, a no ser que haya alguna pregunta. Así que perfecto, Vicente. Vale, pues vuelvo a daros la palabra por si alguien quiere analizar o describir o compartir algo especial de ese nivel, el nivel mental. Que decíamos, observo los pensamientos, primer aspecto. ¿Se ve lo importante que es este nivel en la meditación? Es decir, veré que los pensamientos no dejan de venir y que muy fácilmente me voy detrás de ellos. Ya la consigna de voy a observar los pensamientos, como la energía sigue al pensamiento, hace que se produzcan con facilidad pensamientos. Por eso yo prefiero, depende de la persona, del grupo, del momento, pero dar más importancia al segundo momento del campo mental, donde no me interesan los pensamientos en este momento. Y como he ido descubriendo que entre pensamiento y pensamiento, bueno, y por detrás y por delante de los pensamientos, lo que hay es un campo de conciencia
en el que aparecen y desaparecen los pensamientos. Estos aspectos tan sutiles, desde mi punto de vista, son importantísimos. Aquí la clave es, no me importan los pensamientos, los haya o no, y empiezo a percibir, a familiarizarme con la textura de mi campo mental. ¿Se entiende esto? Igual que el experto en telas coge y dice, hombre, esto es seda, está claro, esto es lana, esto es lo que sea. Mentalmente tenemos que acostumbrarnos a la textura de nuestro campo mental. Por ejemplo, más o menos en calma o más o menos agitado, un parámetro que puedo investigar, más o menos luminoso o más o menos oscurecido, más o menos identificada mi conciencia, mi atención con los pensamientos o menos. ¿Se ve? Luego, segundo momento del campo mental. Me interesa más el campo de conciencia más o menos luminoso, o si queréis, el que observa los pensamientos, que los pensamientos en sí. Más sencillo todavía, me interesa instalarme, igual que en el corazón era en un estado de paz, me interesa instalarme en un estado de silencio mental. Lucidez silenciosa, decía durante la meditación, porque silencio no es adormecimiento una vez más, es descubrir que nuestra mente está constantemente diciendo cosas y que en ocasiones sucede una maravilla que es un silencio vibrante, radiante, positivo, extraordinario, que me cautiva. No es el silencio de, es que no hay nada. Como no hay pensamientos, hay silencio. Se ve que es lo mismo con la paz. La paz, qué aburrido, ¿no? La paz, ¿qué es? ¿No sentir nada? No. La paz es un término detrás del cual se apunta a un sentimiento muy importante. Y el silencio mental es lo mismo. No es nada de nada. Es nada de pensamientos habituales y una viveza en el campo mental casi deslumbrante, brillante. Algo sobre el campo mental que hayáis vivido, que os preocupe. Si no, podríamos terminar con el momento cumbre, que en realidad nos lleva a la meditación esencial que decía al principio. Solo que al principio es difícil, porque está todo el cacao y el caos de nuestras emociones y pensamientos, y como en el momento ascendente hemos ido armonizando nuestro campo áurico, si me permitís, nuestro campo de conciencia, nuestra psique, ahora es más fácil experimentar una gota del estado profundo de meditación. Claves que a cada uno le serviría más. 3 o 4 frases que deberían dejar paso a no hablar durante 10 minutos. Una, vacuidad luminosa, decíamos. Aquí es donde nos perdemos. Sonia, aquí es donde, no sé si tú, y en cualquier caso no solo tú, sino la inmensa mayoría de los mortales, dice, Dios mío, si intuyo esto, ¿qué es eso y qué hago? ¿Me pierdo? ¿Me da vértigo? Pero se ve, al menos teóricamente, al menos que nuestra mente, ojalá basada en una mínima experiencia, comprenda la importancia de este estado. ¿Por qué? Claro, todo el que habla de cualquier cosa, en este caso de meditación, está presuponiendo una interpretación de qué es lo que está pasando. En mi interpretación, lo que está pasando es que puedo descubrir la esencia de mi ser, que es algo, o más bien alguien distinto de este cuerpo físico, de este envase en el que estamos envasados durante un tiempo, este juego de emociones, esta mente y ese patrón mental que es nuestro ego. Entonces, de ahí la importancia de descubrir algo que es más profundo en nosotros, que en realidad es alguien.
metáforas decíamos que pueden ser útiles. Vacuidad luminosa. Porque todo lo conocido, porque todo lo psicológico, estamos trascendiendo lo psicológico, queda bajo el umbral de mi conciencia. Atención, importantísimo. No sé si algunos estáis en el mundo del yoga, pero hay un muy célebre aforismo de Patanjali que empieza diciendo en los Yoga Sutras: yoga es el cese o la detención de todos los movimientos mentales. A mí no termina de convencerme, no porque no sea cierta, faltaría más, sino porque creo que de cara a la práctica, al menos me gusta insistir en que lo importante no es que cesen los pensamientos, que es muy difícil, sino que deje de identificarme con los pensamientos. Y entonces percibo con toda evidencia que aunque haya pensamientos que ya se habrán armonizado y reducido en cantidad, es que hay algo mucho más glorioso que está detrás y radicalmente distinto de los pensamientos, que soy yo, si queréis. Los budistas me perdonaréis que utilice el término yo, pero que es mi realidad más profunda. Vacuidad luminosa porque es luminosidad y porque está vacía de pensamientos, de emociones superficiales y demás. Yo reconozco que me gusta más la metáfora hindú que la metáfora budista. La metáfora hindú es purna, en vez de shunyata, vacuidad, purna, plenitud. Que una vez más es una palabra que apunta a una experiencia. Ese ser esencial que descubro solo cuando dejo de identificarme con el ego y con todos los movimientos de la personalidad, me otorga una vivencia directa de plenitud, que está más allá del movimiento de pensamientos. Tercera, entre plenitud y lo que voy a decir ahora, que he dicho antes también, serían, digamos, mis símbolos o mis metáforas favoritas para invitar a ese estado. Presencia, ahora se dice mucho presencia sin más, presencia amorosa. Lo que estoy experimentando como vacuidad luminosa o como plenitud radiante, en realidad es una presencia, y el término presencia me gusta mucho más que yo, alma, cualquier término que vuelva a concretar mucho más. La presencia es más bien un campo que una cosa dentro de ese campo. Por eso no podemos encontrar al yo buscando un objeto más. El yo es el que mira, no ninguna de las cosas que podamos ver. Momento cumbre y esencia de la meditación, experimentar directamente en primera persona la presencia amorosa que soy. Fin, ya no digo nada más y os devuelvo la palabra para que digáis lo que queráis, si queréis decir algo. Muchísimas gracias, Vicente. Yo creo que podríamos escucharte durante horas y horas, ¿no? Yo tengo por lo menos esa sensación que nos has trasladado. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, compañeras. Yo quería preguntarte, Vicente, a ver, Sí. Digamos que yo me siento que estoy ni en parvulitos de meditación, ¿no? Entonces, Sí. a mí me gusta mucho la teoría, aparte que creo que me falta mucha práctica de lo poco que tengo de teoría, pero sí que me gustaría que me pudieras orientar a ver qué clase de lecturas podríamos tener a la hora de empezar a meditar o que fueran un poquito como accesibles para nosotros. Sí. A ver, me vienen 3 títulos así que recomendaría como iniciales, como sencillos e introductorios. Uno es un librito que tiene Karl Durkheim. Si hay algún filósofo o sociólogo, no es el famoso Emil Durkheim, sino que es un alemán que estuvo mucho tiempo en Japón y que trajo en parte el Zen, pero muy a su manera. Y el título es Meditar, cómo y por qué, me parece que era. Es un libro que tiene ya años, espero que se encuentre, yo creo que sí, porque
Yo creo que es un libro muy bueno. Meditar cómo y por qué. Carl Gottfried Durkheim. Con poner Durkheim con H ya se encontraría. El segundo sería de Mathieu Ricard, este lama tibetano francés que algunos conoceréis, aunque sea porque han dicho que es el hombre más feliz del mundo, ¿no? Después de las pruebas en laboratorio que se le hicieron. Yo siempre digo, eso es porque no os han hecho la prueba a vosotros, sino a lo mejor ya no podrían decir que es el hombre más feliz del mundo. Tiene una introducción muy breve que es el arte de la meditación, que desde mi punto de vista está también muy bien. La verdad es que el tercero iba a decir el mío que Jaionia ha leído al principio, pero sinceramente porque... ¿Aurobindo has dicho o no? No. Aurobindo es demasiado, ¿no? Aurobindo, sobre todo, es que no tiene nada centrado en la meditación. Estaba tan instalado en el estado último de meditación que ya no se preocupó de hablar de la meditación ni de dar técnicas y prácticas de meditación. No, estaba diciendo el que ha mencionado Jaione de meditar es descansar en el ser. Que si alguien lo ojea, prácticamente es lo que he estado contando, con más detalles, con algunas citas del budismo y del hinduismo, voy recorriendo esos 3 momentos, pero la verdad es que esto, que es una conferencia que di en Lisboa hace no mucho, 2 años o cosas así, es un poco la síntesis del tipo de meditación que con el tiempo, digamos, he llegado a identificarme más y que practicamos en el centro de meditación que tenemos aquí. Y aquí pues lo sinteticé, es un librito súper pequeño de 60 páginas con letra muy grande. Y bueno, pues también sin falsa modestia, como creo que es una buena introducción, sería el tercero que recomendaría. Son los primeros que se me han ocurrido. Ya tenéis ahí para rato. Hoy en día, a diferencia de hace 40 años, tenemos ya muchos libros sobre meditación. Estilo zen o budismo tibetano o yoga o todos los enfoques posibles. Pero a mí los 2 primeros que he dicho me parecen muy buenos como introducción. Vale, muchísimas gracias. En cualquier caso, si queréis algo, Jaione os pasa mi mail o lo que sea y comentamos. No venía preparado para bibliografía, pero se puede hacer fácilmente. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta más y si no, si os parece y tenemos muchas preguntas, quizás podíamos invitar más adelante a que Vicente nos diese otra charla, también práctica, ¿no? Dicen que sí, asienten con la cabeza, quizás esa sería también otra posibilidad, ¿no? Invitarte de nuevo, Vicente, dentro de unos meses a que pudiésemos quizás hablar un poquito más, de manera más profunda acerca de la meditación, ¿no? Porque ya veo que mucha gente ya va a practicar. Nosotros practicamos lo que es mindfulness, pero evidentemente mindfulness se queda, casi diríamos, no atraviesa lo que es la parte de la disolución del ego, ni siquiera hablamos desde ahí, ¿no? Pues, quizás otro mundo. Pues no sé si queréis comentar algo más y si no, despedir, dar las gracias a Vicente. Voy a dejar de grabar. Eso es. Mientras deja de grabar, estaré encantado de que